Puedo decir sin ninguna duda que creo que Gorbachov será recompensado por haber provocado un cambio tan importante que el mundo ahora es un sitio más seguro. No puedo imaginar, no se me ocurre nadie de aquella época que se hubiera atrevido a hacer lo que hizo Gorbachov. Comenzó siendo un maestro de la negociación, pero gradualmente dejó de ser maestro y se convirtió en víctima de su propia estrategia. Tal vez destruyó el mal en el imperio del mal. No creo que quisiera destruir el imperio, pero eso fue lo que pasó. Mikhail Gorbachov, el hombre que cambió el mundo. Mikhail Sergeyevich Gorbachov nació en 1931 en un pequeño pueblo llamado Privolne, en el sur de Rusia. Sus antecedentes campesinos le brindaron credenciales impecables para convertirse en un líder soviético. Vivió la niñez modesta y rural típica de millones de rusos. Su abuelo paterno, un comunista veterano, fue el primer director de la granja colectiva del pueblo, y Misha, como lo llamaban entonces, pasó su niñez con él. En la escuela sus maestros lo recordaban como un estudiante muy inteligente que casi siempre sacaba 5, la nota más alta del sistema educativo ruso. Fuera de la escuela acompañaba a los hombres mayores en el campo y hasta ganó un premio por hacerlo. Pero de hecho la realidad detrás de su idilio soviético fue mucho más dura. A lo largo del enorme frente de unos 3.000 kilómetros, el Ejército Rojo comenzó a resistir la agresión nazi. Misha tenía 10 años cuando empezó la Segunda Guerra Mundial y 11 cuando su pueblo natal fue invadido y ocupado por el ejército alemán. Su familia casi murió de hambre durante la guerra. Pero esa no fue la única tragedia. Años antes, sus abuelos maternos y paternos fueron arrestados durante las purgas de Stalin, un hecho que mantuvo oculto durante décadas. Puedo decir con firmeza que no aceptaba a Stalin. En su pueblo natal, el 80% de la población fue encarcelada durante el gobierno de Stalin. En 1950, el joven Gorbachov ganó una beca para la universidad más prestigiosa de la nación en Moscú. Era una oportunidad increíble para un niño campesino del sur de Rusia. En la Facultad de Derecho se destacó como alumno responsable y como un fiel comunista que respetaba los preceptos del partido, a pesar de que a veces se arriesgaba, como cuando defendió a un estudiante judío que estaba siendo atacado en la reunión local del partido. Все молчали. Слово взял Горбачев. En ese momento todo el mundo hizo silencio. Gorbachov se levantó para hablar. Fue una de las pocas veces en las que su irritación se convirtió en ira. Gorbachov miró al muchacho y dijo: «Eres un cobarde animal». Después de eso, nadie volvió a decir nada en mi contra. Pero el evento que tiñó todo en aquellos años universitarios fue la muerte de Joseph Stalin. En aquella época, a Gorbachov, como a muchos otros, le pareció una tragedia nacional. Pero también liberó a la nación del régimen de terror que había sofocado a la Unión Soviética durante décadas. Además, en Moscú conoció a su futura esposa, Raisa, una estudiante de la Facultad de Filosofía. Встретились мы на танцах. Друзья его были на танцах и... Nos conocimos en un baile. Sus amigos habían salido a bailar y habían visto a una muchacha que les pareció muy atractiva. Él decidió verla con sus propios ojos. Era yo. Me invitó a bailar.
En aquella época, nuestra música favorita era el vals y el tango. Así es como nos conocimos. Al terminar sus estudios, Gorbachov decidió volver a su pueblo natal con su esposa en vez de convertirse en abogado en Moscú. Stavropol era como todas las provincias soviéticas, anticuada y desconectada de la capital. Pocas personas de la zona conocían los experimentos reformistas de Khrushchev, el nuevo líder del Kremlin. Pero era un buen lugar para dedicarse a la política y Gorbachov tardó poco tiempo en subir a la cima. En 1970, ya era uno de los secretarios regionales más jóvenes de la nación. Le encantaba ser secretario del partido en Stavropol porque podía recorrer la zona solucionando problemas. Recorría las granjas y hablaba con el director de la granja colectiva o con los campesinos para resolver conflictos. Iba a otra parte y decía, necesitan un puente aquí, y lo hacía construir. Y creo que lo disfrutaba porque era exactamente el mismo trabajo que hacía un comisionado de distrito en la India cuando era colonia británica. Tenía un enorme poder, no era elegido y en esas circunstancias uno tiene ideas y puede implementarlas, puede hacer todo tipo de cosas constructivas y él lo hacía. El jefe local del Partido Comunista en la Unión Soviética no solo tenía poder. Los Gorbachov disfrutaban de una vida llena de privilegios, pero Raisa vislumbró algunas de las dificultades que soportaban los rusos ordinarios. Un proyecto de investigación rural para su doctorado la llevó a los pueblos vecinos. Había muy pocos caminos adecuados. A menudo la única forma de ir de una granja a la otra era a pie con botas de hule. Y aún así la bota se te atascaba en el lodo y había que sacarla antes de poder dar el próximo paso. Creo que conocí a miles de personas de esa forma. Esta fue mi sociología con un rostro humano. Algo así como un socialismo con un rostro humano. Un socialismo con rostro humano fue la pancarta de la primavera en Praga, Checoslovaquia, según se enteró Gorbachov gracias a un amigo checo de la universidad que vino a visitarlo en 1967. En aquella época yo dirigía un grupo de investigación política que estaba analizando movimientos de reforma política. Le expliqué algunas de mis ideas y me pareció que entendió muy bien lo que le decía. Pero dijo que aunque tal vez funcionara en Checoslovaquia, jamás funcionaría en la Unión Soviética. Aún así, yo estaba seguro de que todo iba a cambiar si personas como él alcanzaban la cima. Pero en Checoslovaquia se reprimió el cambio. Intervinieron tanques soviéticos que aplastaron la revolución. Gorbachov visitó Praga poco tiempo después con una delegación del Partido Comunista Soviético. En aquella época defendió los actos de su nación. Pero años después confesó que le había molestado la manera en que Brezhnev había acabado con el experimento reformista de Checoslovaquia. En ese entonces, el jefe de la KGB soviética, Yuri Andropov, empezó a pasar muchas de sus vacaciones en las montañas cercanas a Stavropol. Sus caminatas le permitieron conocer al vigoroso y joven secretario del partido y a su esposa. Desde ese momento, Gorbachov tuvo un protector en el Politburó. Se llevaba muy bien con Andropov. Es cierto, porque de alguna forma Andropov también era diferente a los burócratas comunes que venían de Moscú. En realidad, cuando me enteré años después de que Gorbachov había sido invitado a Moscú, me alegré porque tenía la impresión de que era un hombre muy inteligente. Gorbachov llegó a Moscú en un momento oportuno. La vieja guardia había empezado a morir. Primero el anciano líder del Kremlin, Leonid Brezhnev, y pronto Andropov. Aquellos años fueron el principio del fin de un régimen que había caído en el estancamiento. Las tropas soviéticas estaban atrapadas en una guerra que no podían ganar en Afganistán. A pesar de su poderío militar, el imperio parecía estar desmoronándose.
El control comunista sobre Europa Oriental estaba siendo desafiado por el movimiento de solidaridad en Polonia. Y los aliados de la OTAN, dirigidos por el presidente Reagan, amenazaban con aumentar el arsenal nuclear. Con la economía en ruinas, Rusia no podía ni alimentar a su propio pueblo. La Unión Soviética se estaba desintegrando. Pero la estrella política de la siguiente generación se estaba preparando para el futuro. Gorbachov visitó Canadá para hablar con el hombre que se convertiría en el arquitecto de la perestroika. Yo ya intuía que había algo nuevo en el aire en la Unión Soviética. Y de alguna manera, tarde o temprano, si no lo destruían antes, Gorbachov alcanzaría la cima del poder. Por eso era importante enseñarle a la gente quién era Gorbachov. Recuerdo que el primer ministro canadiense me dijo, se comporta como si fuera el líder del Kremlin. Y yo le dije, eso es porque algún día él lo será. Las naciones occidentales comenzaron a interesarse, ya que estaban buscando la manera de mejorar las relaciones con el Kremlin. Una de las cosas que habíamos decidido hacer fue intentar descubrir al líder soviético que emergería después de la muerte de Andropov, para invitarlo a salir, para permitirle ver cómo vivía el resto del mundo. Identificamos a Gorbachov como primer candidato. No sabíamos que sería el ganador, pero pensamos que era muy posible y tuvimos suerte en elegirlo a él. El resultado fue una visita de una semana a Gran Bretaña en diciembre de 1984. Oficialmente él era el jefe de la delegación parlamentaria, pero de hecho estaba siendo analizado de cerca por la primer ministro británica. La dama de hierro, como la llamaban los rusos por sus opiniones anticomunistas, quedó encantada. Me gusta el señor Gorbachov. Podemos hacer negocios juntos. Ambos creemos en nuestro sistema político. Él cree en el suyo y yo en el mío. Ninguno podrá cambiar al otro. Toda su actitud era nueva y original y ofrecía la posibilidad del cambio. Margaret Thatcher respondió diciendo, no lo miro a través de lentes color de rosa. Su sistema y nuestro sistema son muy diferentes, pero debemos vivir en el mismo planeta. Así que veamos si podemos hacerlo. Eso cambió mucho de los preconceptos anteriores. Y cuando Gorbachov se marchó de Londres y terminó su conversación conmigo, me dijo, el hielo ha comenzado a moverse. Fue una frase muy significativa. El verdadero deshielo comenzó la siguiente primavera. En Moscú finalmente murió el último líder de la era de Brezhnev. Esa misma noche, Gorbachov y su esposa salieron a caminar para escapar de los micrófonos ocultos de la KGB. La conversación sugiere que Gorbachov ya sospechaba lo que pasaría y la responsabilidad que cargaría sobre sus hombros. И ночью, когда мы гуляли, Михаил Сергеевич мне сказал, то есть он как бы рассуждал. Mijael tenía muchas cosas en su mente. Dijo que era muy probable que lo nombraran líder del Partido Comunista. En otras palabras, que sería el próximo líder soviético. Y luego dijo, todos sabemos perfectamente que si quieres lograr algo en Rusia, debes hacerlo desde la cima hacia abajo. Y fue entonces que dijo, aquella noche de marzo, ya no podemos seguir viviendo así. Aquí en el Kremlin, durante el funeral de Chernenko, era la tercera vez en 3 años que se sepultaba un secretario general. Esta vez la fila de dignatarios era más larga que nunca. Entre ellos había líderes de los Estados Unidos. De inmediato vi a este hombre con una energía inmensa. Se había realizado una larga procesión y había hablado con todas las delegaciones en una recepción formal. Luego se reunió con representantes individuales de las naciones. Eran como las 8:30 de la noche y todavía tenía energía. Eso me demostró que el hombre tenía una gran fortaleza.
Hasta la KGB y los conservadores del partido lo miraban con buenos ojos. Pensaban que este líder mucho más joven rejuvenecería el viejo sistema, pero mantendría el control sobre la sociedad. Pero el estilo del líder soviético fue diferente desde el comienzo. En vez de dar largos discursos, prefería entablar largas discusiones con el público. Sus primeros planes de reforma fueron cautelosos, pero pronto empezó a pedir una reestructuración total, la perestroika, y a pedir ideas del público para hacerlo. Dígame, ¿qué piensa la gente de Leningrado? Debería acercarse más al público. Sí, debería hacerlo. ¿No estoy lo suficiente cerca? Poco tiempo después surgió un segundo proceso, el glasnost o la apertura. Comenzó con los periódicos que publicaron artículos críticos sobre las instrucciones precisas del Kremlin. Los periódicos salen todos los días, así que cada día arrancaban una capa nueva. Fue como pelar una cebolla. Al final, resultó que la cebolla parecía una cosa desde afuera, pero resultó ser algo totalmente diferente. Por fuera no es amarga, pero por dentro lo es. Cuando la sociedad pereció, comenzó a analizarse a través del glasnost. Muy pronto, en medio de una lluvia de publicidad, fueron liberados los disidentes como el físico Andrei Sakharov. El arte y la literatura fueron liberados de la censura. Talleres de teatro experimental salieron a las calles. Nadie se salvaba de la sátira, ni siquiera el secretario general. Pero para el mundo exterior, el cambio más increíble se dio en la política exterior. En 1988, Gorbachov explicó su nueva forma de pensar en un discurso ante las Naciones Unidas. En él, declaró que los valores universales debían tener más importancia que las batallas ideológicas que habían dividido el mundo y que ahora estaban debilitando su perestroika. La única forma de garantizar que la perestroika sobreviva y se vuelva más fuerte es introducir reformas democráticas a todo el sistema de poder y el gobierno. Así que eligió a un nuevo ministro de Relaciones Exteriores, un hombre de Georgia que estaba poco versado en asuntos exteriores, pero compartía su filosofía. Desde el comienzo tuvimos que decidir cuáles serían nuestras prioridades en asuntos domésticos y exteriores, en aquel momento de hostilidad entre Occidente y Oriente y el comienzo de la administración de Reagan. Concluimos que si poníamos los intereses nacionales y mundiales sobre un mismo plato, había que darle prioridad a los intereses del mundo entero. Se comenzó con una cumbre en Ginebra para discutir el control de las armas con los norteamericanos. Todo el mundo siguió los pasos de esta conversación directa entre el líder soviético y el norteamericano. Cuando llegó el vehículo de Gorbachov, el presidente Reagan salió a la puerta sin ponerse ningún abrigo. Hacía mucho frío en Ginebra. Con ese aspecto fresco, recibió a Gorbachov, que estaba muy abrigado, y lo acompañó adentro sin presentarle a nadie. Esta fue su idea. Quería que fuera una reunión personal con el líder soviético y se suponía que duraría unos 10 o 15 minutos o algo parecido. Recuerdo que después de 3/4 de hora, el hombre cuyo deber era controlar el horario vino a verme y me dijo, ¿cree que debería interrumpirlos? Y yo le dije, si hace eso, no es suficientemente inteligente para tener este puesto. Pero tras el brillo de los banquetes, los dos lados permanecieron ideológicamente hostiles. Los norteamericanos no sabían cómo interpretar la actitud encantadora del nuevo líder de la nación que el presidente Reagan había denominado el imperio del mal. Parecía un truco de propaganda para disminuir las sospechas de Occidente. Hasta la elegante primera dama parecía formar parte del mensaje. No tenía un consejero para mi imagen pública. Ahora sé que se usan psicólogos y publicistas para prepararse para esos eventos. Nosotros jamás los usamos. Jamás cambiamos. Éramos tal como nos veían en ese entonces.
En mi opinión, es el líder internacional más increíble que he conocido. Era como un camaleón en esas reuniones. Recuerdo que durante la primera reunión con Reagan hacía grandes gestos con las manos, gestos muy duros. Cerraba mucho los puños y apuntaba con los dedos. Hacía un gesto muy particular con las manos y luego colocaba las manos de este modo frente a su cuerpo. Daba la impresión de estar enojado y realmente me sorprendió la vehemencia con que presentó su opinión. Esa primera cumbre logró poco progreso, pero sí rompió las barreras. Cuando el año siguiente los dos líderes viajaron a Reykjavik, la capital de Islandia, el escenario parecía muy favorable. Esperaban que la lejanía de Islandia los dejara negociar sin tener que soportar la atención del mundo entero. Y Gorbachov trajo consigo una propuesta nunca vista: destruir todo el armamento nuclear. Reagan quedó intrigado. No hemos terminado. ¿Se van a volver a reunir, señor presidente? Sí. ¿Esta tarde? Los dos deseaban continuar hablando, pero a medida que se prolongaron las negociaciones, Reagan se negó a abandonar su proyecto de la Guerra de las Galaxias y Gorbachov retiró su oferta. Desalentadas, ambas partes admitieron que la cumbre había llegado al borde, pero había acabado en el fracaso. Sin embargo, mirando hacia atrás, Reykjavik fue la base para el acuerdo del control armamentista que vino después. Cuando Gorbachev estuvo en Stanford, después de renunciar, estuvimos en mi casa conversando y yo le dije: cuando usted y yo tomamos nuestros puestos, la Guerra Fría estaba más fría que nunca. Y cuando nos fuimos, la Guerra Fría había acabado. ¿Cuál fue el punto decisivo? No dudó ni un segundo y me dijo: así fue. Yo le dije: ¿por qué? Y me contestó: porque por primera vez nos reunimos durante un periodo largo y tuvimos la oportunidad de tener una conversación genuina sobre temas que realmente importaban. Las cumbres que siguieron acabaron con la carrera armamentista y con los conflictos regionales. Se había transformado la relación entre los dos superpoderes. Gorbachov ya no era el líder del imperio del mal. Ahora era la figura del momento. Pero en casa el antiguo sistema estaba comenzando a desmoronarse. El accidente nuclear de Chernobyl en 1986 causó poco pánico al principio, hasta que los ciudadanos soviéticos se enteraron de los peligros de la radiación a través de la prensa occidental. Esto obligó a Gorbachov a entender la magnitud de su tarea: salvar a un sistema podrido antes de que se derrumbara por completo. También cometió errores al principio, como la campaña antialcohol que enfureció a los rusos comunes. Y la perestroika no iba a ninguna parte. A medida que aumentaba el caos, nadie sabía si culpar a la corrupción y la deficiencia o a los líderes de la oposición que saboteaban la reforma. De todas formas, los rusos desesperados empezaron a enfurecerse. Para los rusos comunes que debían hacer grandes colas, nada había cambiado desde 1988. En especial con el tema comida. El desabastecimiento era tan grave como antes. La distribución era deficiente como siempre. Grandes buques llenos de fruta podrida llegaban a Moscú con toda la carga arruinada antes de poder ser distribuida y vendida. La única diferencia era que el pueblo empezó a quejarse porque sentía que tenía la libertad de hacerlo sin sufrir castigos. Parte del problema era el mismo Gorbachov, que seguía siendo un comunista fiel. Había iniciado las reformas, pero quería que sus ideas fueran aceptadas dentro del sistema original. Seguía promocionando su idea de la perestroika, pero ante multitudes amables que eran reunidas con este propósito. Me preocupo todo el tiempo. ¿Es cierto que el pueblo ha perdido la fe en la perestroika? De hecho, las ideas reformistas estaban siendo aceptadas. Pero cuando los economistas le recomendaron que acabara con la prohibición de tener propiedad privada,
Gorbachov se negó a escuchar. Cuando le presenté el plan de 500 días y le dije que la privatización era un elemento muy importante del plan, me dijo, ¿está usted preparado a decir tales cosas ante toda la nación? Y yo le dije, sí. Él se puso nervioso y dijo, de acuerdo, es capaz de hacer tales cosas porque no imagina cuál será la reacción. Por eso entendí que esa era su opinión personal. Lo que pasaba era que él tenía miedo, le temía al pueblo. Pensaba que la gente no aceptaría esa reforma. Y no solo el pueblo. El líder soviético estaba realizando un difícil acto de equilibrio. Para imponer sus reformas sobre los burócratas, se apoyaba sobre su imagen de líder absoluto del partido. Pero sabía que no podía presionarlos demasiado porque podían agruparse en su contra y echarlo del Kremlin. Durante todo el proceso estuvo limitado por los conservadores en el comité central que constituían la mayoría. Lo que les preocupaba a ellos era perder sus empleos y sus privilegios, tal como le sucedía a la mayoría de los burócratas. Él decidió que para reformar la economía debía primero reformar el partido y el aparato de gobierno. En 1988, los conservadores empezaron a dejarse oír. Desafiantes exigieron un regreso al comunismo ortodoxo. Gorbachov respondió mediante la creación de un nuevo superparlamento soviético. No era un cuerpo legislativo totalmente democrático. 100 de los puestos estaban reservados para el líder del partido y otros comunistas importantes. Los demás eran elegidos por el pueblo. Pero la herramienta diseñada para lograr un cambio político en el gobierno cobró vida propia. Desde su primera sesión se convirtió en un foro abierto para atacar al secretario general. Tan pronto se dieron cuenta en el comité central del Partido Comunista de que podían expresar su descontento, aunque fuera un descontento conservador, muchos comenzaron a utilizar la herramienta de Gorbachov para socavar su proyecto democrático. No eran solo los conservadores. Los demócratas radicales también usaron el Congreso para expresar sus críticas. A pesar de que su líder Andrei Sakharov había sido liberado gracias al secretario general, Gorbachov fue acusado de amenazar al veterano de los derechos humanos cuando trató de dirigirse al Congreso. También apareció su nuevo rival, Boris Yeltsin. El exdirigente del Partido Comunista de Moscú ya había tenido problemas con Gorbachov y había sido echado del Politburó. Entonces, habiendo sido elegido miembro del Congreso por el pueblo, comenzó a usurpar la popularidad de Gorbachov. Recuerdo que una vez fui a un suburbio de Moscú, una de esas horribles colecciones de edificios grises, muy deprimentes, y lo que la gente del lugar mencionaba con orgullo era su nuevo jardín de infantes, que era maravilloso, y cómo había sido construido. ¿Esto fue durante el apogeo de Gorbachov? No, Yeltsin nos consiguió esto. Y sabe, Yeltsin viaja en el metro, y Yeltsin nos consiguió el jardín de infantes. Yeltsin es nuestro protector, y Gorbachov nunca vemos al secretario general. Y en el exterior, la perestroika también estaba causando consecuencias. En la celebración del 40 aniversario de Alemania Oriental, Gorbachov visitó al líder comunista Erich Honecker. A pesar de los desfiles militares, Alemania Oriental estaba a punto de desintegrarse. Miles de personas cruzaban la frontera buscando santuario en el oeste sin ser detenidas. Moscú se negaba a intervenir. Pocas semanas después se desmoronó el muro de Berlín y con él se acabaron 40 años de dominio militar soviético en Europa Oriental. Había desaparecido la cortina de hierro. Pensamos que al darle libertad de elección a los países de Europa Oriental, estábamos promoviendo
la democracia, haciendo lo mismo que estábamos haciendo en nuestros países. No podíamos inaugurar el Glasnost en Moscú y negar este derecho a los países de Europa Oriental. Pero creo que Gorbachov jamás pensó que cuando le diéramos libertad al pueblo, el pueblo elegiría deshacerse de los comunistas. Él no esperaba eso. Con Europa Oriental en un estado de caos, los dos líderes de las superpotencias tuvieron la oportunidad de reunirse y comparar opiniones. El nuevo presidente de los Estados Unidos, George Bush, pensó que Malta sería un sitio apropiado para familiarizarse con el líder del Kremlin. Recuerdo que a Gorbachov no le gustaba la idea de estar en un barco. Debíamos reunirnos a bordo del buque Slava y yo estaba a bordo del Belknap. Y debo decir que el mar estaba revuelto y los marineros estaban muy preocupados por el hecho de que debía ir al Gorky o algo así. Y me dije, me voy a casa, al Belknap. Y la travesía fue muy peligrosa. Y como les estaba diciendo, entonces le dije, mire, tenemos una gran cena planeada en el Belknap y al día siguiente nos debemos reunir en el Slava. Pero él se negaba a salir al mar. Desde entonces siempre le tomé el pelo. Vamos, mija, el mar no estaba tan picado. A pesar de su temor al mar, el líder soviético se veía tan seguro como de costumbre. Pero Bush sabía que debía andar con cuidado. Cuando cayó el muro de Berlín, muchos periodistas comentaron que yo parecía no mostrar mi emoción por el acontecimiento. Decían que yo no parecía estar contento de que hubiera caído el muro. Eso hubiera sido la actitud más estúpida del mundo. Si hubiese mostrado alegría, le hubiera metido el dedo en el ojo a los conservadores y militares que Gorbachov estaba tratando de contener. Y no lo hice. También le dije a Gorbachov por qué lo estaba haciendo y francamente creo que él agradeció mi esfuerzo. Una vez destruido el muro de Berlín, las tropas soviéticas comenzaron a abandonar Alemania Oriental. Lo más difícil era negociar nuevos pactos de seguridad ahora que el Pacto de Varsovia se había desintegrado. El acuerdo se firmó en 1990. Alemania Occidental les prometió viviendas a los soldados que regresaban a Rusia y Gorbachov aceptó que la nueva Alemania permaneciera en la OTAN. Todo el mundo celebró la reunificación de las dos Alemanias cuando se bajó la bandera de Alemania Oriental. Pero lo que causó júbilo en Berlín fue como sal en la herida de aquellos que creían que el líder del Kremlin estaba desintegrando el imperio soviético. Europa Oriental estaba perdida. ¿Cuál sería la próxima pérdida? Letonia estaba impaciente por seguir los pasos de Europa Oriental. Los 3 estados del Báltico habían estado bajo control soviético desde la Segunda Guerra Mundial. Tratando de acabar con esta rebelión interna, Gorbachov viajó a Letonia para mostrar que ahí sería donde trazaría el límite. Pero su intento de persuadirlos para permanecer en la Unión Soviética fueron inútiles. Así es que quieren una independencia total. Sí, señor. ¿Y quién les dio la idea? Nadie. Esa idea es mía, totalmente mía. ¿Y realmente creen ustedes que van a poder separarse de la Unión Soviética? Bueno, esperemos que sí, porque esa podría ser la única manera. Eso? Bueno, porque realmente eso es lo que nos hacen creer. Recuerdo que trató de usar razones lógicas, como que económicamente conviene más estar unidos porque es un mercado más grande y en general es mejor formar parte de un gran país. Pero no escucharon este tipo de razonamientos porque, como dijeron, preferimos ser pobres pero libres y estamos preparados para morirnos de hambre. Fue muy emotivo. Y no eran solo los estados del Báltico. En toda la Unión se estaban multiplicando los movimientos nacionalistas y una tras otra las diferentes repúblicas comenzaron a preguntarse si no sería mejor ser independientes. Solo 3 meses después de su visita, Letonia desafió a Gorbachov y cortó los lazos con Moscú.
El Parlamento votó unánimemente por la independencia. La posibilidad de guerra hizo que los norteamericanos se comunicaran con Gorbachov. Le dijimos en privado, mire, tendrá más posibilidades de controlar a los demás si le otorga independencia a los estados del Báltico. En otras palabras, admita que fue un acto ilegal y déjelos ir. Porque como sabe, están poniendo ansiosos a todos los demás, no solo los estados del Báltico. Jamás olvidaré que el ministro de Relaciones Exteriores, Shevardnadze, dijo, pues ellos no fueron los únicos tomados por la fuerza. Mi país también fue invadido. Creo que las autoridades de aquella época no se dieron cuenta de la importancia de los movimientos nacionalistas, de la energía nacional. Yo comprendí lo que estaba pasando, pero no tenía suficiente poder. Entonces Gorbachov no supo entender la seriedad de la situación. Gorbachov estaba bajo presión. En el Parlamento soviético, los veteranos militares desilusionados y los rusos que temían ser expulsados de las otras repúblicas se unieron al grupo de comunistas conservadores. En un intento de alimentar su poder deteriorado, Gorbachov decidió nombrarse presidente de la Unión Soviética. Pero no se atrevió a otorgar elecciones. Creo que hubiera podido ganar las elecciones en marzo de 1990, cuando fue elegido presidente de la Unión Soviética, pero no tuvo el coraje necesario para organizar estas elecciones generales porque le parecieron demasiado arriesgadas. Pero estoy segura de que hubiera podido ganar y, de ser así, no hubiese perecido la Unión Soviética. Esa fue su última oportunidad para darles un sentido de unidad a todas esas naciones diferentes. Era un maestro de la negociación, pero no sirvió de nada. Así es como consiguió la ayuda de los comunistas ortodoxos sin que estos se dieran cuenta de lo que él estaba haciendo. Pero gradualmente, en vez de ser un maestro, se convirtió en una víctima de su propia estrategia. A mediados de 1990, ya había perdido el control. Para sorpresa de sus colegas de la perestroika, Gorbachov parecía estar inclinándose hacia la derecha. Aparentemente, las reformas que había iniciado le parecían demasiado radicales. Al final de 1990, agregó a su gobierno a los mismos hombres que había tratado de manipular en el pasado, comunistas conservadores. Y luego en diciembre sucedió algo que sorprendió al mundo. Lo abandonó su propio ministro de Relaciones Exteriores. Estimados miembros del Congreso, quiero que presten atención a lo que les voy a decir. He decidido renunciar. Deténganse un momento. No me ataquen. Esta es mi protesta contra la dictadura. Después de haber analizado el problema, yo estaba seguro de que pronto estaríamos en una situación muy grave si Gorbachov no alteraba el curso de su política de forma dramática y las fuerzas democráticas no se daban cuenta de que existía el peligro de un golpe de Estado. En pocas semanas, Shevardnadze comprobó sus sospechas. Tanques y tropas soviéticas se movilizaron hacia Letonia amenazando el nuevo gobierno independiente. Luego realizaron un ataque nocturno a la torre de televisión y trataron de tomar el poder. Murieron varios civiles. El golpe tenía todas las características de la vieja dictadura soviética. Ante la mirada del mundo entero, Gorbachov dijo que él no había enviado las tropas y se negó a pedir disculpas. Pidió el apoyo de Occidente y habló con el embajador de Estados Unidos para que le enviara un mensaje al presidente Bush. Me dijo, Jack, debes entender que estamos al borde de una guerra civil. Como presidente debo evitar eso.
Habrá retrocesos y avances, y si puedes ayudar a mi amigo George a entenderlo, ambos te lo agradeceremos. Saben, en cierta forma fue una manera muy convincente de expresar la situación. Creo que él realmente creía lo que decía. Estaba convencido de que debía darle cierta autonomía al ejército, porque si no sería quitado de su puesto. Lo que menos quería el presidente Bush era amenazar la posición de su amigo Mijael, ahora que la Unión Soviética se había convertido en un aliado. Es difícil mirar a un hombre a los ojos y decirle, no estamos tratando de arruinarte, no queremos socavar tu poder. Esto es lo que estamos haciendo. No queremos que continúe esta agresión. Es que no creemos que ha llegado el momento de liberar a las naciones del Báltico. Hay que mirar el otro lado de la moneda. Yo fui el presidente que fue acusado por los líderes bálticos en América de no hacer lo suficiente al respecto. Algunos congresistas que no conocían la situación dijeron, Bush está demasiado cerca de Gorbachev, está sosteniendo a Gorbachev en el gobierno. El cambio estaba ocurriendo tal como lo habíamos deseado, y yo no veía por qué empujar a Gorbachev al precipicio. Pero el cambio no estaba ocurriendo como deseaba Gorbachev. Aquella primavera, los demócratas rusos, dirigidos por Boris Yeltsin, realizaron una protesta masiva afuera del Kremlin, despertando el temor de que Rusia, la república más grande de la Unión Soviética, también quería independencia. Pero si Rusia se independizaba, ¿de qué sería presidente Gorbachev? Aún quedaba lo peor, la coronación de Boris Yeltsin como primer presidente ruso. Teóricamente seguía bajo el mando de Gorbachev, pero ¿por cuánto tiempo? Estimados y queridos compatriotas, este es un momento muy histórico, porque nos convertiremos en un Estado independiente y democrático. El festejo de la Revolución de Mayo y el tradicional desfile, el presidente soviético se reunió con sus colegas conservadores sobre el mausoleo de Lenin, pero aún ahí la multitud se volvió contra él, pidiéndole que renunciara. Al final, Gorbachev no pudo soportar la humillación pública. Por primera vez en la historia, un líder soviético fue echado de la Plaza Roja. Sabíamos que era un reformista, así que no nos preocupaba su falta de popularidad. Sabíamos, era obvio, que su poder estaba disminuyendo, pero todavía estaba luchando, y lo estábamos apoyando, y pensábamos seguir apoyándolo hasta el final, y eso hicimos realmente. Eso fue lo que hicimos. Pero cuando llegó el presidente Bush con su equipo a Moscú en julio para la cumbre del Tratado SALT, era imposible ignorar lo que estaba pasando. Gorbachev y la primera dama fueron los anfitriones que saludaron al presidente de los Estados Unidos y a su primera dama en el Kremlin. Pero se había vuelto dolorosamente evidente la rivalidad entre Yeltsin, el nuevo presidente de Rusia, y Gorbachev, el presidente soviético. Recuerdo muy bien que íbamos a ir a cenar. Gorbachev, Bárbara y yo, creo que Raisa también, estábamos formados. Pero Yeltsin no estaba. Yeltsin por fin apareció. Hizo su entrada a escena muy dramática. Nos saludó cálidamente y preguntó si podía entrar con mi esposa del brazo. Claro que eso le molestó a Gorbachev. Luego Gorbachev me dijo lo que opinaba. Dijo que no le gustaba Yeltsin, que no confiaba en él, y creo que el sentimiento era mutuo. Hasta en el exterior estaba decayendo la popularidad del líder soviético a pesar de haber ganado el Premio Nobel de la Paz. Se presentó tan seguro como siempre en su reunión con los líderes del G7 en Londres. Pero el pacifista internacional pareció un mendigo pidiendo limosna cuando solicitó grandes cantidades de ayuda financiera y fue rechazado. A sus espaldas, los miembros de su propio gabinete lo acusaron de tratar de vender el país a los extranjeros.
Los mismos hombres que lo esperaron en el aeropuerto en Moscú estaban planeando derrocarlo. En la mañana del 19 de agosto de 1991, un anuncio solemne en la radio soviética avisó a los ciudadanos que había habido un cambio. El presidente Gorbachov estaba enfermo. Se declaró un estado de emergencia. Poco tiempo después, la televisión soviética comenzó a mostrar ballet ruso en vez de su programación habitual. Comenzaron a aparecer tanques en las calles de Moscú. Tenía toda la apariencia de un golpe de Estado. De hecho, el golpe había comenzado el día anterior. Los conspiradores, incluyendo el líder de la KGB y el ejército, se habían unido por temor a que la unión se desmoronara. Мы видели в лице Горбачева личность, которая не способна руководить государством. En nuestra opinión, Gorbachov era incapaz de gobernar. Estábamos convencidos de esto. Pero, como era el presidente, decidimos que nuestro deber era ayudarlo a cumplir con sus funciones y lo haríamos por el bien del pueblo. El presidente soviético estaba de vacaciones en Crimea, así que los líderes del golpe enviaron a una delegación con un ultimátum. O imponía un estado de emergencia en la nación o les entregaba el poder a ellos para que lo hicieran. La meta que nos habíamos impuesto era convencerlo de que era necesario declarar un estado de emergencia, no en toda la nación, sino solo donde fuera necesario. Además, debíamos encontrar la forma de evitar la firma del tratado ilegal que amenazaba con destruir la Unión Soviética y que fraguaban los líderes de las diferentes repúblicas. Gorbachov se negó a hacerlo. Los líderes del golpe se marcharon, dejándolo a él y a su familia arrestados en la casa, aislados del mundo exterior. No sabíamos si planeaban mantenernos aislados por mucho tiempo, como Khrushchev, o matarnos. No lo sé. Pero de hecho éramos prisioneros, estábamos bajo arresto. Eso era clarísimo. Varios de nuestros guardaespaldas personales nos habían traicionado y no sabíamos si podíamos confiar en aquellos que permanecieron con nosotros. No sabía si nos estaban protegiendo o si nos estaban vigilando. Podrían habernos disparado en cualquier momento. Nos vigilaban en todas partes. Con la ayuda de su yerno, Gorbachov logró reparar un radio y escuchar el noticiero de Moscú. Sin que se enteraran los guardias, grabó un video, escondió la cinta en una botella y la arrojó al Mar Negro, con la esperanza de que alguien la encontrara y supiera que estaba bien y vivo. Mientras tanto, el mundo observaba mientras los tanques y las tropas continuaban entrando en la capital soviética, sin poder creer que la Guerra Fría que había acabado hace tan poco y las reformas que había logrado Gorbachov con tanto esfuerzo podían esfumarse en un día. Los moscovitas salieron a la calle buscando maneras de salvar su frágil democracia y evitar regresar a la opresión que recordaban con tanta vividez. Pero en realidad el golpe fue inútil. Los conspiradores, algunos borrachos, habían comenzado a perder la esperanza. Los jóvenes soldados que esperaban afuera no recibieron órdenes de atacar a sus conciudadanos. Y con Gorbachov ausente, el nuevo presidente ruso salió al frente a pedir ayuda a los líderes de Occidente para anunciar la ilegalidad del golpe militar. Este es un intento anticonstitucional de los comunistas ortodoxos para obtener el poder. A estas alturas, la muchedumbre en Moscú y el Parlamento ruso se dieron cuenta de que las cosas estaban por ceder. Gorbachov estaba siguiendo los sucesos por radio y convenció a sus guardias de que reconectaran su teléfono. Yo estaba en mi barco en Maine. Recibí un llamado y me dijeron que era importante
Entré y el jefe del servicio secreto me dijo, es una llamada del señor Gorbachov. Me sentí muy aliviado cuando escuché su voz. Había estado preocupado por mi amigo y entonces supe que estaba bien. Tal vez esto suene superficial, pero así es exactamente como me sentía. Para mí, fue sorprendente que fallara el golpe de Estado, porque estaba dirigido por todas las personas que habíamos temido en la Unión Soviética. Los militares, los líderes del partido, la KGB, el Ministerio del Interior. Se juntaron todos los sectores de poder del Partido Comunista y no pudieron hacerlo funcionar. Fue un golpe extremadamente inepto. Así fue. A pesar de haber fallado, el golpe cambió el mundo de Gorbachov. Poco consciente de lo que había pasado, no sabía que otro líder había tomado el poder y que la Unión Soviética ya no sería la misma. Su familia estaba angustiada. Raisa había tenido un ataque cardíaco y Gorbachov, inconsciente del nuevo panorama, asumió que aún seguía a cargo. El señor Gorbachov regresó de su exilio en Crimea y se encontró con un país diferente, pero al principio no se dio cuenta. Una enorme multitud de 200,000 personas, incluyendo muchos estudiantes, lo estaban esperando alrededor de la Casa Blanca rusa, nuestra casa de gobierno. Estaban esperando y creyeron que Gorbachov vendría directamente desde el aeropuerto a verlos. Debió ir a agradecerles porque ellos, el pueblo moscovita, lo había liberado. Pero él lo que hizo fue irse a Dasha, su casa de campo, y el pueblo se sintió defraudado, ignorado. Este fue tal vez el error más importante que cometió en su carrera política. En vez de ir a verlos, Gorbachov apareció ante el Parlamento ruso con Yeltsin 2 días después. Se dio cuenta de que el presidente ruso le había quitado el poder cuando éste leyó un decreto que prohibía la existencia del Partido Comunista. Hubo una increíble sesión del Parlamento. Cuando Yeltsin se acercó al podio donde estaba Gorbachov, le dio unos papeles y le ordenó que los firmara. Con cada documento que firmó Gorbachov, entregó una porción de su autoridad sobre la Unión Soviética. Camaradas, permítanme leer este decreto que prohíbe la existencia del Partido Comunista. En ese momento, Yeltsin tomó las riendas del poder, pero claramente, cuando Gorbachov entró en el Parlamento aquel día, no esperaba que pasara lo que pasó y no pensaba entregar su poder y control sobre la nación. Con la prohibición de Yeltsin había acabado la era del Partido Comunista. Con una rapidez y una alegría casi indecentes fueron vaciados los edificios y quitadas las estatuas comunistas. Había sido abolido el partido todopoderoso que había puesto a Gorbachov en el poder 6 años antes. Pero no solo se desintegró el partido, también se desintegró el reino de Gorbachov. Los meses siguientes fueron muy extraños para Gorbachov. En el exterior todavía era el presidente del país más grande del mundo, el hombre que había acabado con la Guerra Fría. En la Unión Soviética, su poder disminuía día a día. En una serie de reuniones realizadas en su casa de campo en las afueras de Moscú, trató de negociar con los líderes republicanos para salvar su puesto y salvar a la Unión. Pero mientras tanto, Yeltsin y los líderes de Ucrania y Bielorrusia hacían planes a sus espaldas. El 12 de diciembre, ellos tres, apoyados por las fuerzas militares y sin conocimiento de Gorbachov, acordaron crear una confederación que abolió a la Unión Soviética. Lo peor de todo fue que llamaron al presidente Bush antes de informarle a Gorbachov que habían decidido su futuro. Fue casi increíble recibir una llamada y que así, en un momento, con un suspiro, dejara de existir
la Unión Soviética. Así, pacíficamente, desapareció. Lo que pasó realmente es que Yeltsin le movió el piso a Gorbachov. Así se deshizo de él y disolvió la Unión Soviética. Me dio mucha pena la posición de Gorbachov. Él había realizado realmente todo el cambio en la Unión Soviética. Había hecho tanto. Y realmente lo estaban reemplazando con alguien que se había vuelto su antagonista. Pero mi deber era asegurarme de que ninguna de las dos partes sintiera que los Estados Unidos había tomado partido en el asunto. 25 de diciembre de 1991, día de Navidad. Todavía tenemos mucho tiempo. Incapaz de usar la fuerza para mantenerse en el poder, aceptó renunciar. En el Kremlin se reunieron sus ayudantes más cercanos para una ocasión sin precedentes. Él fue el primer líder del Kremlin que abandonó su puesto pacíficamente, a pesar de no querer jubilarse. Querido pueblo, la situación que prevalece en la actualidad hace que por medio de la presente renuncie a mi puesto de presidente de la Unión Soviética. Y lo hago convencido del bienestar que esto les traerá y por una cuestión de principios. Lo que me sorprendió aquel día fue que ninguno de los líderes republicanos lo llamó para despedirse, para agradecerle o para darle ánimos en una situación que era obviamente muy difícil, a pesar de que la mayoría de ellos le debían su carrera política, y fue muy triste para él. En solo 6 años, Mikhail Gorbachov había sembrado la democracia en Rusia y acabado con la Guerra Fría, pero había llegado el fin de su carrera política. Todavía lo admiran en Occidente, no en su país, porque en su país es culpado por la disolución de la Unión Soviética. No solo Europa Oriental, no. No creo que le haya importado a la gente de Europa Oriental, sino de la Unión Soviética, la gran nación que nos unía. Siempre será una mancha negra en la historia de nuestro país. Tuvimos la mala suerte de que Dios nos enviara a Gorbachov. Creo que Gorbachov será recordado como una de las figuras más prominentes del siglo XX. Las reformas democráticas que lanzó en la Unión Soviética, lo que él llamó perestroika, cambió el mundo. Este hombre, con la ayuda de 1 o 2 asistentes como Shevardnadze, tomó una sociedad y le dio vuelta 180 grados, política, social y económicamente. Fue una tarea tremendamente difícil y requirió un extraordinario coraje político y personal. Por esa razón, creo que la historia será muy benévola con él.